Amigos, bienvenidos a Truck Tycoon, el simulador de camiones chino. Los chinos andan haciendo muchos videojuegos últimamente. Este juego la verdad es que está bastante increíble en su apartado gráfico, en su apartado de contenido, en su apartado de modelado de vehículos, interior y exterior, que la verdad está bastante increíble, chicos. Es un juego mundo abierto, la verdad, y tiene un mundo abierto muy grande, De verdad que el mapa es bastante extenso y lleno de muchísimos detalles. O sea, está dibujado hasta la mínima bote de basura que haya por ahí tirado. Eso está bastante increíble, chicos. Entonces, en el día de hoy vengo a decirte varias cosas, chicos. Es súper importante. La primera es, vengo a enseñarte a descargar el juego. Segundo, vengo a enseñarte a cómo jugar el juego, ¿ok? O mejor dicho, a entrar al juego, ¿ok? Vengo también a informarte la verdad, con la purita verdad de cómo puedes jugar este juego y de por qué tú no lo puedes jugar, ¿ok? También vengo a corregir información errónea que anda por ahí, ¿ok? Y bueno, empiezo con el video pidiendo disculpas por el título un poquito clickbait, la verdad. Pero necesitaba que todos ustedes vinieran a ver este video para que se enteraran de la realidad, la purita verdad, que creo que más nadie te la va a contar, lamentablemente, Ok, entonces, bien chicos, empiezo diciéndote una cosa. Este juego no lo vas a poder jugar. Al menos el 98.9% de las personas que no viven en China no lo van a poder jugar. Inclusive en China hay gente que no lo puede jugar. Qué chistoso, ¿no? Bueno chicos, a ver, el juego está disponible en TapTap, ya lo sabemos, perfecto. Y bien, pues empiezo a mostrarte cómo lo puedes descargar, porque el juego pues no está en la Play Store, ya te lo he dicho antes, ¿ok? Entonces, el juego se llama Truck Tycoon, pero no te vas a ir a TapTap a buscar Truck Tycoon. Tampoco te puedo dejar aquí abajo un link de descarga para que te lleve a TapTap, porque puede dar error, no te puede servir, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, vámonos para TapTap. Chicos, antes de ir a TapTap tienen que ir al traductor Google, ¿ok? ¿Y qué van a escribir? ¿Qué van a buscar en traductor Google? ¿Por qué tengo que ir a Google Translator a buscar un juego? Pues no, chicos, aquí lo que tienen que hacer para que vayan directamente al juego y no se enreden, no se hagan un rollo ni nada, es simplemente poner acá chino, ¿ok? Ponen acá chino tradicional, perfecto. Y acá le escriben Truck Tycoon. Perdón, Tycoon con 2 ¿ok? Y le dan ahí a buscar y ya sería. Simplemente copian, ¿ok? Ojo con esto. Copian la traducción china. Ahí ya la tienen copiada, perfecto. ¿Qué rayos significa what the fuck? ¿Qué significa? Dice, what the fuck se puede traducir como qué diablos, qué demonios. Chicos, así se debería llamar este video. What the fuck with this game. Ok, chicos, vámonos ahora sí a TapTap. Ok chicos, bienvenidos a China. Estamos en TapTap oficialmente, claro que sí. Si tú no tienes esta aplicación, pues te recomiendo que la descargues directamente desde Google, ¿ok? O aquí abajo en la descripción seguramente te deje un link para descargarlo, ¿ok? Que eso sí te lo puedo dejar. Y lo que vas a hacer aquí para buscar el famosísimo juego y tan loco y polémico y que no vas a jugar, obviamente, tienes que hundir aquí, mira, acá en la lupita, en el buscador vas a hundir. Y lo que vas a hacer aquí es pegar la traducción que hiciste, ¿vale? La traducción que te buscaste ahorita, la vas a pegar acá. Acá la tienes, mira. Ahí. Perfecto. Ahí ya está pegado. Ahora le vas a dar en este cosita azul que aparece aquí, que ese prácticamente pues es el buscador. Y listo chicos, aquí tienen el juegazo ese de Truck Tycoon, amigos. ¿Ya lo vas a poder jugar? No. Amigos, la verdad tienen que darle para acá abajito donde dice Zondami. Y aquí el juego pesa 1,7 GB de descarga, ¿ok? Una cosa que sí te voy a decir desde antes. Este juego te ocupa bastante espacio y necesita un buen teléfono, ¿ok? Así que le das ahí y oficialmente pues empieza la descarga. Ahorita que se termine de descargar te voy a enseñar qué más sigue. Bueno, perfecto. Ya aquí lo que va a empezar la aplicación es básicamente a meterte los archivos en el teléfono para preparar la instalación. Y aquí te dice simplemente instalar. Le das a ir a instalar, eso sí te aparece en idioma español. Y aquí se está instalando, chicos. Vamos a esperar que se instale, no demora mucho.
No demora mucho. No demora mucho. 6 años más tarde. Bien, después de 2 milenios, chicos, se instaló el juego. No sé por qué demoró tanto, creo que es porque lo he desinstalado varias veces. Pero bueno, básicamente aquí te dice que ya está instalado, ¿ok? Yo te estoy traduciendo. Y acá abajito te dice abrir, ¿ok? Le vas a dar en abrir, obviamente. Perfecto, ya abrimos el juego y aquí le damos los permisos necesarios. No le des permisos, por favor, ¿ok? Primero, para que el juego quiera acceder a tu ubicación actual, a la más precisa, a la aproximada. Yo no le doy a permitir. Segundo, para que el videojuego quiera administrar tus llamadas telefónicas. ¿Para qué? No permitir. Tercero, que acceda a las fotos y el contenido multimedia. Eso sí que algunos videojuegos te lo piden para almacenar los datos. Entonces, pues aquí pues ni modo, pues. No está descargado de la Play Store, así que cuidadito con esto. Yo no le voy a dar a permitir porque pues... Ok, aquí básicamente lo que te dice es un acuerdo legal. Aquí le damos en el azul, ok. Y aquí te dice otro acuerdo legal, una cosa así toda rara. Y le vas a dar aquí en el ganchito y le das aquí en el azulito de nuevo. Ok amigos, aquí es donde viene la parte donde las personas que no viven en China se quedan, de aquí no pasan. Y esto tiene una explicación y aquí es donde vengo yo, Ederplayer, a decirte la verdad, ok, a informarte correctamente, a desmentir la información que anda por ahí. Y también te vengo a decir cómo puedes entrar, pero realmente, o sea, no por ganar vista voy a andar mintiéndoles a ustedes. Bien, chicos. ¿Esto qué es? Primero empecemos con esto. ¿Qué es esto aquí? Bien, básicamente esto aquí es un control que tiene el gobierno chino para que los jóvenes, o bueno, las personas que viven en China, no pierdan tanto tiempo de su vida jugando videojuegos. De esta forma, pues el gobierno chino controla a las personas el tiempo y uso de los videojuegos, chicos. Sí, la realidad. China es así. Pues sí, bien. Entonces, ¿qué tienes que meter aquí? Ok, lo que tienes que meter aquí no es un código, como muchos youtubers, muchas personas andan diciendo por ahí que tienes que meter un código. No es un código, chicos, no es un código. Aquí lo que se mete es, primero en la parte de arriba, es el el nombre oficial de una persona viva que siente, respira y ama de China, ¿ok? Un nombre chino. Acá abajo, ¿qué se mete? El número de identificación personal de una persona que vive, respira, ama y siente de China, que caga también. Y este número no lo puedes conseguir como ir a la tienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es oficial, esto tiene que ser real. Este es un formulario que se tiene que llenar con información verídica, no se puede inventar, ¿ok? Y ya tú me dirás, Eder, pero tal persona lo logró, tal persona entró, este youtuber sí entró, mira, sí entró. Pues sí, se puede entrar, yo no he dicho que no se puede entrar, amigo. La verdad es que si tú buscas un DNI de una persona china, ¿ok? Y lo metes una vez y el juego entró, ya no puedes utilizar ese juego más, al menos que la cuenta se borre, ¿ok? Al menos que la cuenta del juego se borre, para poder ustedes utilizar el código, porque no es replicable. O me dices tú que algún vecino tuyo tiene el mismo DNI que tú. Pues obvio que no. Entonces esto es de un solo uso. Lo que se mete aquí es de un solo uso. No se puede utilizar 2, 3, 4, 5, 6 veces. Claro que no. Esto es algo oficial. Esto no es un código del juego. Este no es un código de TapTap. No es un código que yo me estoy inventando ni que nadie se está inventando. Esto es un código... Perdón, este es un formulario de un gobierno chino, ¿ok? Esto es de algo gubernamental, no es algo de un desarrollador, no es algo de ningún programador ni nada. Esto es del gobierno, chicos. Bien, entonces, dicho eso, ¿cómo puedes entrar? Ahora sí, ¿cómo puedes entrar? Bien, pues chicos, la forma de entrar es simplemente buscando un DNI chino. Qué pendejo sonó eso, ¿no? Ya lo acabo de decir. Pero, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues en Google. Nuestro confiable Google. Bien amigos, estamos acá en Google, el confiable Google. Vamos a buscar aquí un DNI chino. Vamos a poner aquí DNI chino generador, ¿vale? Para que nos genere un DNI en chino. Bien,
Aquí te salen muchas opciones. Yo te estoy enseñando, yo te estoy enseñando, conste. Aquí entras, le picas ahí y básicamente tienes aquí el DNI de una persona de China. Yo no sé si el gobierno y el FBI me van a estar investigando por yo andar mostrando estas cosas, pero necesito que ustedes estén bien informados porque yo les debo mis suscriptores, mi progreso en YouTube, se los debo a ustedes. Así que tengo que informarlos bien. Y no hago este video pues para ganar vistas ni suscriptores ni nada de esas cosas, ¿vale? Entonces, aquí te aparece, este es la identificación ciudadana, ¿vale? Este es el numeral que tienes que poner abajo y este es el nombre que se pone. Como puedes ver, esto es una identificación de una persona chino, pero aquí viene la parte mala, sí señores. Aquí le damos a generar, básicamente nos genera otro, una identificación, un nombre, ¿vale? Le damos para atrás. Vámonos a esta página de aquí, que bueno, esta de aquí no veo que genere el número, este de aquí quizás sí. Sí, mira, acá te genera los datos y todo eso. Pero chicos, lastimosamente, para todos nosotros, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque son falsos. No es real. Esto no es real. Mira, voy a copiar este, ¿ok? Voy a copiar este de aquí. A ver si te copias, vale. Y copio también el DNI, que le doy a copiar texto del vínculo, ¿vale? Y me voy a la aplicación de... Y ahora estoy acá en el juego, ¿vale? Y acá voy a poner... Mira, es que mira, todo esto que yo... me la he pasado buscando DNI, chicos, ¿vale? Y acá copiamos el número de identificación y le damos a darle, pues... Le clicamos ahí y aquí nos manda el aviso que nos dice que el número de identificación es incorrecto. Y le damos ahí para atrás y de nuevo, chicos, es falso, no se puede meter, no te va a funcionar. ¿Y por qué pasa esto, Eder? ¿Por qué no puedo jugarlo si ya tengo el DNI de una persona china? A ver, explícame. Chicos, no sirve porque el gobierno chino es más inteligente que tú. ¿Tú piensas que los chinos son brutos? Por favor, no por algo son uno de los primeros mundos. Chicos, el gobierno chino pues se dio cuenta de este problema que hacían muchísimos jóvenes allá en China y fuera de China también para entrar a los juegos las veces que sea, ¿vale? Y básicamente el gobierno chino lo que hizo fue ponerle un alto a esto, ¿ok? El gobierno chino ya esto quedó obsoleto y esto se confirma acá, mira. Mira, otra vez estamos acá en Google, ¿ok? Y esta es una noticia que mata las esperanzas para jugar ese juego. Mira que te estoy dando los datos y todo para que no me estés diciendo mentiroso y toda la cosa, ¿vale? Y mira lo que dice acá. En China responden de forma contundente a algunos problemas respecto a su población, como el que tienen actualmente con los juegos chinos. Y es que al problema actual de la población joven que pasa muchas horas jugando videojuegos, han respondido con una medida que da nombre y edad a cada jugador chino. El sistema de nombre real para jugar a cualquier juego chino de registro extermina casi del todo al jugador extranjero que se valía de esas ID cards para poder acceder a algunos de estos juegos. Y es que estos sistemas quedan totalmente obsoletos, lo que quiere decir que los generadores de ID chinos ya no funcionan, amigos, ¿ok? Al menos no de forma completa todavía, pero que en su mayoría no funcionan. Entonces básicamente los DNIs que tú te puedas encontrar por internet y por todas esas cosas que le des a generar 1000 veces y 1000 veces los DNI que quieras, la mayoría no te van a funcionar cuando los vengas a meter acá, ¿ok? Porque pues son falsos y entonces el sistema chino ya anda detectando eso, ¿vale? Y tú te preguntarás por qué esto funciona por acá de este lado del mundo y sabiendo que pues no estoy en China y lo estoy descargando desde un país fuera de China. Pues chicos, tener en cuenta que TapTap es de China y básicamente pues lo está descargando ahí. Y también recordar que el videojuego es chino, no ha salido globalmente, el videojuego está en China, ¿vale? Son cosas de la internet que ni tú ni yo entenderíamos, pero básicamente esa es la purita realidad. Y si vuelvo y te digo, si tú me vienes a decir que tal fulano lo logró, que tal fulano lo puso,
pues ten en cuenta que la noticia decía que casi totalmente, ¿ok? Que todavía no está perfectamente, se puede decir, y que algunos DNI sí pueden funcionar. Entonces, si tú te quieres romper la cabeza buscando DNI por aquí, por aquí, por aquí, por allá, e intentando miles y miles y miles de veces hasta que un DNI te funcione, que acertes un número ahí a lo loco y un nombre a lo loco y por arte de magia, pues alguien en China se llamaba así y tenía ese mismo DNI, pues hombre, dime la lotería porque te voy a hacer caso, ¿ok? Así que pues la verdad yo, un consejo sano que te doy, resígnate, no estés haciendo esto. Búscate otro videojuego, mira a Truck Simulator Online, que es un juego casi igual, menos mejor que este, pero es bastante bueno también. Y al igual que este, vas a necesitar un buen celular para correrlo, porque ninguno de los dos está bien optimizado, ¿vale? Y tener en cuenta que este videojuego todavía está en China, no está en forma global. Espérate a la global. Algún día saldrá, el otro año, este año, en el 2024, algún día saldrá de forma global. Quizás, no todos los juegos de China salen global, algunos solamente se quedan allá. Así que, amigo, un consejo sano, ya deja eso por favor. De repente llega el gobierno chino a tu casa porque el número que metiste era el de un alto funcionario de Xi Jinping. Entonces, mejor deja eso y acuéstate a dormir tranquilito. Ya tienes la información verdadera de parte de The Player, el único youtuber que no te va a mentir por ganar vistas. Así que chicos, les mando un abrazo desde mi casa. Lamento decirles esto, pero una vez más no van a poder jugarlo porque no son chinos. Ah, bueno, una cosa que sí puedes hacer es ir a algún amiguito chino o algún residente chino y le dices, paisano, ¿usted tiene una DNI de China o usted nació acá en mi país? Si nació acá en mi país, váyase a la... Si nació en China, venga, le pago para que me preste. Es que quiero jugar este videojuego y me pide un DNI chino real. Así que chicos, por favor, dejen de caer en títulos clickbait como este. Así que nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Los quiero. Chao.